¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Acuña y en esta ocasión vamos a revisar el caso de la instalación de controladores tipo universal, los cuales solo pueden medir la velocidad a través de un sensor pickup magnético que se debe instalar en el motor, y cómo cambiar algunos sensores del motor. Entonces, normalmente nosotros tenemos en los motores los sensores antiguos. En este caso, por ejemplo, vemos los sensores de temperatura. Lo que nosotros debemos hacer para poder reemplazar esta clase de sensores es primero, en primer lugar, desinstalar, quitar todas las conexiones eléctricas existentes, y vamos a hacer un cambio total del control de la planta eléctrica. Lo que no vamos a necesitar las instalaciones antiguas. Entonces lo que vamos a hacer es desinstalar el cableado eléctrico, todo el arnés eléctrico, y tenemos que retirar los sensores antiguos para determinar el diámetro de los sensores. Normalmente son diámetros NPT de media, o la medida la determina el sensor antiguo. Entonces, con esa medida nosotros vamos a verificar en el manual de instrucciones de instalación de cada controlador. Nos indica cuáles son los tipos de sensores que nosotros podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar sensores VDO. Los sensores VDO nos permiten enviar la señal digital o tipo switch y la señal de sender desde el sensor para que el controlador pueda medir el parámetro o la lectura del parámetro que está correspondiente al sensor. Respecto a la señal digital, hablo de la señal binaria correspondiente al parámetro, a la señal de alarma. Ya sabemos que un sensor dual pues nos puede permitir enviar una señal binaria como una señal de shutdown o de alarma cuando se sobrepasa el límite para el cual está diseñado el sensor. Eso se programa en el controlador a través del software de programación. Y la señal análoga, que es la que se envía a través del terminal tipo sender, es la que el controlador asume como la medida o la magnitud del parámetro que está midiendo en ese momento el sensor correspondiente en la máquina o el motor. Entonces, como venía diciendo, lo que tenemos que hacer es quitar los sensores antiguos en la máquina. Por ejemplo, si el controlador solo nos exige un solo sensor, no vamos a necesitar 3 sensores o varios sensores como algunos controladores antiguos vienen instalados. Solamente necesitamos un sensor o 2 sensores, pero lo mejor es conseguir un sensor VDO dual que nos envíe señal binaria y señal análoga para que el controlador pueda obtener las medidas necesarias de la alarma y la medida del parámetro. Bien, y si nos encontramos con un motor en el cual no existe pickup magnético, pero de pronto sí existe un hueco o una posición en la cual se podría instalar, lo que debemos es retirar, como en este caso, el tornillo que se ve en la imagen, y verificar si en esa posición, en ese orificio, se puede instalar el pickup magnético para utilizarlo como sensor de velocidad y permitir que el controlador nos pueda medir la señal de la velocidad del motor y pues hacer el setup correspondiente para que nos funcione debidamente. Hay que también verificar en el controlador si el controlador solo admite la medida de la velocidad a través del pickup magnético, o se puede implementar la medida de velocidad a través de la frecuencia, de la medida de frecuencia de la salida del generador. Si el controlador no permite esa modificación, no podemos utilizar ese controlador.
También algo importante de verificar al hacer la conexión o la renovación de un controlador es verificar los métodos de parada o control de inyección de combustible. Si tenemos solo un solenoide como control de parada o inyección de combustible, es muy fácil y debemos verificar el tipo de control, si es energizado para parar o energizado para funcionamiento. Entonces, según uno de los dos métodos que utilice el motor para prender o parar, debemos hacer el setup correspondiente en el controlador. Si tenemos un actuador, entonces debemos verificar si hay tarjeta de control de velocidad y adecuarla para que el controlador pueda tener pueda accionar la parada y el arranque del motor mediante la energización de esta tarjeta. Bueno, entonces todas estas cuestiones sobre los cambios de controlador son importantísimos revisarlos antes de iniciar cualquier trabajo de modificación en un equipo de generación eléctrica. Por eso los invito a ingresar a nuestro centro de capacitación y revisar, adquirir el curso instalación de sistemas de control en plantas de generación eléctrica. Nos vemos en una nueva oportunidad.